de nuestro país. Estamos en el estudio con el ministro Jaime Mañalich, que ha tenido un mes de aquellos. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Le hago una pregunta indiscreta a lo mejor, pero le veo que tiene el ojo irritado. ¿Es algo de cansancio? Yo creo que falta de sueño. ¿Falta de sueño? Sí. ¿Cómo ha sido este mes, ministro? Ha sido muy intenso, apasionante, pero muy intenso y con una necesidad de estar respondiendo a necesidades que se presentan en cada instante, muy complejo. Ministro, hace algunas semanas, ya no recuerdo si son 2, 3 o incluso al inicio de esta crisis, mostrábamos incluso una proyección que lo conversamos en un off que tuvimos antes, que era una proyección de un epidemiólogo que decía, y ustedes decían que era una información que la tenían como válida, que sin medidas el virus hoy día, más o menos estaríamos hablando de 50.000 contagiados, y las cifras hoy día nos dan 3.773 o 3.737 casos. ¿Qué ha pasado desde el inicio de esta crisis a lo que tenemos hoy día, un mes después, que no se ha disparado la curva en la medida que ustedes mismos decían era el escenario más positivo que tenían? Yo daría una respuesta con mucha prudencia. A ver. Porque el comportamiento de este virus, que es nuevo, lleva 3 meses desde que se conoce en el mundo, del primer caso del 31 de diciembre, hace que cada experiencia que está ocurriendo en el mundo, ilustro China, que hizo una cuarentena tremenda en una provincia, una ciudad, ¿no es cierto? Y dijeron, ya, estamos bien, empiezan a soltar sus medidas y resulta que tienen que declarar otra ciudad en cuarentena, prohibir los viajes porque están rebrotando, una segunda ola. Lo mismo está pasando en Corea. Nadie podría anticiparlo eso. Y en ese contexto, el gráfico ese que usted me mostró, elaborado por un estudiante de doctorado de la Universidad Católica. José Miranda es el autor de esa proyección. Es una proyección matemática, es un cálculo no hecho en realidad con los fundamentos epidemiológicos sólidos y en definitiva, igual que todas las proyecciones basadas en datos muy iniciales, tienen un rango de error que va desde 10.000 casos a 100.000 casos en una fecha determinada, en el caso de nuestro país. Nosotros hemos recibido estimaciones de todo tipo. O sea, en el comité de expertos, me recuerdo una vez con el presidente de la República, el presidente les preguntó a los expertos epidemiólogos, ¿y usted cuánto cree que vamos a tener? No, yo creo que vamos a tener en el peor momento 1,5 millones. ¿Y usted? No, 500.000. ¿Y usted? 20.000. Entonces, es el rango muy los amplio, expertos. Entonces, lo que quiero decir es que las proyecciones son muy equívocas y es cierto, a lo mejor gracias a los trabajadores de la salud, gracias a las cuarentenas, gracias a que nos estamos lavando las manos mejor, no podemos medir el peso de cada una de las cosas que los trabajadores de la salud y la gente está haciendo. A lo mejor ha habido esfuerzos que han significado que esta curva se aplane un poquito, pero Iván, quiero ser súper responsable, no saquemos conclusiones anticipadas. O sea, es perfectamente factible que esta curva se elevara en un momento y hay que mantener la guardia, o sea, confiarse, porque Chile tiene la estadística de letalidad por el virus más baja de América Latina. 0,59 si no me equivoco. 0,50 hoy día. Ya. Comparado con Argentina, que es 2,6. Entonces, no, podemos entrar, y me preocupa, y perdone que use este espacio, me preocupa enormemente porque tengo que decirlo. La gente no está comprendiendo. A ver, cuando usted dice eso, ministro, porque si uno se va a dar una vuelta, va del trabajo acá, yo trabajo en radio, trabajo acá, uno ve las calles están prácticamente desiertas y transitamos en comunas donde hay cuarentena. ¿Usted dice que en general la gente no le ha tomado el peso a esta crisis? Yo creo que no le hemos tomado suficiente el peso y hemos tenido que tomar medidas. Yo recuerdo con dolor cuando constatamos que cuando se suspendieron las clases de los colegios, resulta que el intendente de Valparaíso nos dijo, nos llegaron de repente 60.000 personas que vinieron a sus casas de veraneo, en pueblos pequeños, donde se juntaban en el supermercado a comprar, donde había fiestas, como si fuera verano. O sea, aquí no se trata de una medida de restricción de libertades muy dura, muy dura, para que la gente se junte. No, se trata de que haga aislamiento, de que alguien que puede contagiar a otro no lo contagie. Ese es el sentido. Y si bien es cierto que algunas comunas han tenido en cuarentena un comportamiento adecuado, lo voy a decir con todas sus letras. Hoy día una persona me informó de la situación en Temuco, donde claman por respiradores. Queremos más respiradores para salvar la vida y la gente anda toda en la calle, saludándose de mano y esto y lo otro, y no respetando una cuarentena que es una medida estrictísima. Entonces nos dicen, no, pero es que no nos controlan.
O sea, quieren que haya un militar, un carabinero en cada esquina. Piensa usted que venimos del 18 de octubre, o sea, en que la gente lo único que reclamaba es una opción, actuar libremente según les parecía. Y actuar libremente, según les parece hoy día, significa quedarse en cuarentena, sin necesidad de tener que aumentar cada vez más. Usted hablaba recién de los teléfonos celulares. Eso es una violación de la intimidad tremenda. Ministro, en este mes que transcurrió desde el primer caso, si usted va diciendo en los 3 meses ya que llevamos con el coronavirus presente en nuestra sociedad, ha tenido varias aristas usted complejas para manejar. Una, naturalmente, es el tema sanitario e ir imponiendo las restricciones, sumar a distintos actores a la mesa social del coronavirus y en función de aquello ir tomando las decisiones. Pero también ha tenido momentos públicos algo ásperos. Su estilo, usted sabe, es bien frontal, no lo vamos a descubrir hoy día, y lo ha llevado a decir que el coronavirus puede transformarse en una buena persona. Lo ha llevado a decirle a una alcaldesa, la alcaldesa Maipú, la alcaldesa miente, cuando a lo mejor le podría haber dicho la alcaldesa se equivoca, que en el fondo es una manera distinta de abordar el mismo problema. ¿Le ha jugado un poquito en contra eso? ¿Esa impulsividad suya? O sea, al margen de lo que es la política sanitaria, ¿no? Sí, yo quiero decir lo siguiente. Tratar de explicar con todas las limitaciones que uno tiene temas nuevos para la ciudadanía. Por ejemplo, que cuando se habla de que la tasa de contagiados es 50 por o 30 por, no estamos hablando de 30%. Es por 100.000. Es por 100.000. Como lo dijimos nosotros ayer claramente. Así es, y por eso lo repito y lo valoro. ¿Por qué? Porque cuando lo llamamos porcentaje estamos diciendo, no es que en Chile haya 19%, es 0,00. Es 19 habitantes, en la licencia es 19 por 100.000. Por 100.000. Entonces, que la gente entienda un concepto así de poco habitual, nosotros lo repetimos y usted lo hizo anoche y es complejo. Cuando hablamos, a lo mejor en un esfuerzo por hacerse entender, de que desearíamos que el virus se volviera buena persona, normalmente los virus, para sobrevivir, tienen que mutar a ser buenas personas, quiero decir, a matar menos a sus víctimas. Nosotros tenemos muchos brotes de coronavirus en la historia de la humanidad, pero tenemos 3 recientes: el SARS 2003, MERS 2013 y ahora el 2009. 3 mutaciones de un virus coronavirus. El primero tenía una mortalidad de 10%. No podía seguir porque mataba a sus víctimas. El SARS duró nada. ¿Por qué? Porque 33% de letalidad. O sea, 1 de cada 3 infectados. Bueno, es como el ébola, ¿no es cierto? Produce, no alcanza a llegar, y perdón lo diga cruelmente, que usted se enferme y transmite a otro porque ya murió. Fallece. Y en ese contexto, este virus es capaz de producir la pandemia que ha producido precisamente porque su tasa de letalidad es muy inferior a la que se reportó inicialmente en China. Y estamos acercándonos a reportes del orden del 1% de cada 100 enfermos, un fallecido, cuando inicialmente hablábamos de 4. Un virus con 4% de letalidad tiene problemas. Ministro, bueno, y el lidiar con eso, naturalmente, en tratar de ponerlo en sencillo para que la gente muchas veces lo entiende, es donde se producen estas situaciones. Y si uno lo dice en sofisticado, si lo dice así, si lo dice técnicamente no lo van a entender. Y si lo dice de otra manera, la gente dice, mire que habla raro. Pero cuando usted le dice a la alcaldesa miente, le está diciendo que la alcaldesa no está diciendo la verdad. Es muy claro cuando podría haberle dicho la alcaldesa se equivoca. Puede ser, sí. Ministro, ayer conocíamos este documento que está preparando el rector Sánchez, que lo va a conocer a la mesa social del COVID-19, que en términos más sencillos de trabajo se conoce como el protocolo para la última cama. Y cuando uno ve las experiencias de países como Italia, como España, donde es muy doloroso decirlo, pero los doctores han tenido que elegir a quién salvar y a quién no salvar. Y usted reconoce que el talón de Aquiles de nuestro sistema sanitario probablemente sean los ventiladores mecánicos. Ese umbral de crecimiento de la expansión del virus, ¿en qué momento estima usted que va a tensionar al nivel de salud para hacerlo colapsar y tener que tomar estas decisiones? Muchos pacientes y la incapacidad de poder salvarlos a todos. Yo pienso que es bueno tener ese protocolo. De hecho, se le pidió en la mesa social al rector Sánchez, lo estamos evaluando en el ministerio, pero estimamos que un momento de decisión de la última cama, para ser más exacto, este último respirador, lo usamos en la persona A o B, es una situación que nosotros no deberíamos enfrentar y estamos trabajando fuertemente para que no ocurra. Y no estamos hablando de una utopía,
Porque es cierto, ¿no es cierto?, que en aquellas naciones que no tomaron medidas de aislamiento o de distanciamiento social, como se llama técnicamente, un mal nombre, pero distanciamiento social, se encontraron violentamente con un pic de enfermedad que, como usted dice, hizo colapsar su sistema. Nosotros creemos que efectivamente este virus va en los próximos meses y años infectar a la mayoría de la población mundial. Citando a la canciller Angela Merkel, 70% de la población mundial. Perfecto. Lo único que tenemos que lograr, y vuelvo al ejemplo de Temuco, que la gente se distancie, porque necesitamos que se enfermen o nos enfermemos de a poco, precisamente para aplanar esta curva de necesidad del sistema sanitario, para el que nos hemos preparado por instrucción del presidente desde el 15 de enero. O sea, encargando respiradores, encargando camas, adelantando la puesta en marcha de hospitales. Ya se puso en marcha el hospital de Ovalle, adelantado, iba a partir en el mes de septiembre. El día lunes parte el hospital de Angol y el hospital de Padre Las Casas, con cada uno de ellos con 30, 40 unidades de tratamiento intensivo, perdón, los dos juntos con esa cantidad. Hemos entregado respiradores hoy día a Punta Arenas, hemos entregado respiradores a Temuco. Yo no creo que nos acerquemos a la velocidad de conversión de máquinas de anestesia al momento, perdón que cambie lo de la última cama por el último respirador, porque cama es un problema menor. Y estamos trabajando, insisto y lo repito, muy arduamente para que ese dilema ético no lo tengamos que enfrentar. Es cierto, y de la mayoría de los pacientes que han fallecido en Chile no han sido sometidos a cuidado intensivo, porque tiene 87 años, Alzheimer avanzado, un cáncer terminal, y solamente 2 enfermos de los 22 que tenemos, perdón, solamente 2 enfermos, uno puede decir, murieron a causa de la infección por coronavirus. El resto, el coronavirus estuvo en ellos, pero murieron de la enfermedad de base. Ahora, ministro, aquí hay una discusión a propósito de cuánto va a durar esta crisis. El ministro Briones habla de una hibernación del punto de vista económico que puede ser entre 3 y 6 meses, pero usted hace un pronóstico que podríamos tener un segundo rebrote, con lo cual habría un pic a fines de abril o principios de mayo, sino otro también un segundo. ¿Qué tan posible es eso y cuándo sería este segundo rebrote con un segundo pic? Sí, yo distinguiría 2 brotes, dos episodios distintos. El primero es... Que ya lo estamos viendo. El primero lo estamos viviendo, que es cuántas personas contagiadas nuevas tenemos por día y cómo crecen por día. Y estamos teniendo un crecimiento más lento de lo que se anticipaba de, digamos, 280, 300, 370 ayer, 330 hoy, de ese orden de magnitud. Y eso genera un primer pic en el cual el número de contagiados respecto al día anterior va subiendo y llega un momento en que el número de contagiados sobre el día anterior empieza a disminuir, listo. Eso sería fines de abril, principio de mayo. Lo que se ha dicho es que el vértice de esta pirámide, por llamarlo de esta manera, ¿no es cierto?, el pic de esta curva, según las proyecciones que hemos hecho y con la ayuda de expertos internacionales, debería ser a fines de abril, principio de mayo, en que el número de contagiados nuevos cada día empiece a caer. Ahora, este volumen de contagiados genera un segundo impacto, que es, normalmente los contagiados son personas jóvenes que tienen una gripe, una bronquitis, así, como si le diera a usted el coronavirus, probablemente no pasaría nada. Pero el problema es que usted con coronavirus se junta con otro, un amigo, lo contagia. El otro sufre, ese se junta con otro amigo, listo. Y ese se junta con su bisabuela. Y ahí empieza el problema. Y esa segunda pirámide, digamos, el pic de los bisabuelos o de los abuelos, normalmente es un mes después del pic de los casos. Y es lo que nosotros estamos entrando en este momento a esta segunda curva que se superpone, ¿no es cierto?, de que cada día tenemos más enfermos que se conectan a la ventilación. Estos pacientes de ahora que estamos conectando, en realidad representan una historia de algo que ocurrió hace semanas atrás. Y eso sería probablemente a fines de mayo, principio de junio. Normalmente lo que uno ve en las referencias internacionales es que es un mes después de este pic más alto. O sea, si decimos la primera semana de mayo, esto debería ocurrir alrededor de la primera semana de junio en que nuestro sistema de salud esté estresado. Ahora es cierto, si la cantidad de gente que se contagia es muy poca, y perdonen que lo diga, aunque suene paradójico, pero por ser exacto, va a quedar mucha gente
sensible a enfermarse, porque muy pocos se enfermaron. Hoy día no tenemos una vacuna para inmunizar. La única manera de que la gente tenga resistencia es que tenga contacto con el virus, en que afortunadamente, ¿no es cierto?, la mayoría de la gente tiene síntomas bastante leves y los niños prácticamente ninguno, pero comunican, transmiten el virus. Y en ese contexto, efectivamente, nosotros tenemos que pensar que si durante este periodo el fenómeno de China, ¿no es cierto?, somos demasiado estrictos, quiero que se me entienda bien, demasiado estrictos, y lográramos que nadie más se contagiara, probablemente desde el punto de vista epidemiológico sería un error, que es el error que ocurrió en el mundo en la pandemia de la influenza o gripe española del año 1918. Al terminar la Primera Guerra, que se cerraron tanto que después vino un segundo brote, empezó en enero, el primera ola, la segunda ola empezó en mayo, y mató esa segunda ola al 5% de la población mundial. Entonces, el balance acá es súper complicado. Muy complicado, ha pasado un mes desde el primer caso, por eso le queremos dar las gracias al ministro del Estado. Muchas gracias a usted, Dorima. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches.